Bien, sean todos muy bienvenidos a este tercer webinar que es parte de una serie de entrenamientos que estamos desarrollando para todos los educadores del Día Mundial de las Aves Migratorias. Para los que no me conocen, mi nombre es Leticia Andino y soy la coordinadora de la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias para on the Centroamérica. World Day of Migratory Birds for Central America. So Suramérica, México, el Caribe, Norteamérica también y de los diferentes sitios que nos están escuchando en este momento. Bien, voy a presentar ahorita en pantalla lo que vamos a ver el día de ahora. Vamos a conocer un poco más sobre las especies focales de la campaña 2024, entre ellas el grupo de insectos y también el grupo de aves. En nuestro grupo también están los coordinadores de la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias, Daniela Souza, que es la coordinadora de México, Laura Babulal, la coordinadora del Caribe, Miguel Mata, quien es el coordinador general de la campaña y también coordinador de Suramérica, y también del equipo del Día Mundial de Aves Migratorias, Alex Droff, quien también nos acompaña. Un momento, por favor. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces con esta presentación que es acerca de conocer un poco más de las especies focales que se han seleccionado para la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias. Entre ellos tenemos los insectos y también las aves. Como sabemos, la campaña anual del Día Mundial de las Aves Migratorias busca concientizar sobre la importancia de conservar las aves migratorias y sus hábitats. Por eso, cada año se trata un tema diferente de conservación. Así podemos mencionar algunos de los que ustedes pueden ver en pantalla desde el año 2018 hasta el 2023. Por ejemplo, la campaña sobre la contaminación por plástico, en la cual se concientizó y se sensibilizó acerca de cómo el plástico y también el consumo de plástico de un solo uso está afectando a muchas de las aves, principalmente las aves acuáticas. Luego, si nos saltamos por ahí hasta el año 2022, también vimos un tema muy interesante y poco conocido, como lo es la contaminación por luz y cómo esto afecta en las migraciones de las aves, principalmente aquellas que migran durante la noche, y también cómo impacta a las aves residentes durante su etapa reproductiva. Luego, en el año 2023, vimos el tema sobre el agua vital para las aves. Y vimos también las acciones que nosotros podemos ejecutar desde nuestras casas, nuestra comunidad, nuestro trabajo, para poder así dar un ambiente mucho más amigable para las aves. Y luego pasamos al año 2024, que es protege los insectos, protege las aves. Como podemos ver ahí en este póster, las diferentes especies que han sido seleccionadas como representativas de las diferentes regiones. Algunos de ustedes participaron también en algunas de los formularios para poder escoger estas especies, y estas fueron las aves seleccionadas, que son representativas en diferentes regiones de América, entre ellas insectos y también aves, y es la que vamos a ir viendo una por una en esta presentación. Esta ilustración es gracias a nuestra artista 2024, Anna Rose, quien fue seleccionada por su habilidad y experiencia en ilustrar las aves e insectos. Bien, para darles un poco más del contexto de por qué se escogió este tema, les voy a mostrar un poco de los puntos claves en los cuales está relacionado el grupo de insectos y aves.
Uno de ellos es que muchas de las aves que se alimentan de insectos están desapareciendo al mismo tiempo en los mismos lugares. En este punto, muchos de los científicos piensan que como están bajando la población de aves, perdón, la población de insectos, así también está disminuyendo la población de aves que los consumen. También como punto 2 es que casi todas las aves dan a sus crías insectos, por ejemplo las orugas, para que éstas puedan comerlas. Y esto se ve principalmente bueno, en la temporada de cría, cuando muchas aves no pueden consumir, digamos, semillas que son bastante duras en esa etapa de su crecimiento, necesitan también mucha proteína. Las aves le proveen de diferentes insectos, entre ellos las orugas. Luego, tenemos como tercer punto es que los insectos son cada vez más difíciles de encontrar y esto se da principalmente por aquellas acciones humanas, principalmente el cambio de uso de suelo, ¿verdad? El crecimiento de la frontera agrícola, el uso intensivo de pesticidas, entre otras causas. Además, las aves migratorias atrapan insectos en el aire, otros en el agua o en la tierra. Entonces, estos pueden estar disponibles para las aves en diferentes sitios. Sin embargo, muchas de estos sitios donde están los insectos, algunos son contaminados, otras también, como les había comentado, están siendo utilizados con diferentes pesticidas. Entonces, cuando se disminuye la población de insectos en diferentes sitios donde ellas las consumen, así también las aves se ven afectadas. El punto número 5, el uso generalizado de pesticidas llamadas neonicotinoides son un problema para los insectos y las aves. Estos son utilizados para controlar los insectos que son considerados plagas en los cultivos y por ende las aves son afectadas. Además, en los últimos 50 años, las aves que dependen de los insectos, que son alrededor, un poco más de 304 especies, han disminuido drásticamente. Y pues la mayor parte de la dieta de cientos de aves jóvenes que migran se compone de mariposas y polillas que son ricas en proteínas y grasas. Entonces, esos son unos puntos claves que nosotros debemos de tomar en cuenta en este tema de la protección de insectos y protección de las aves. Ahora bien, acá tenemos todo lo que es el grupo de especies focales de la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias. Como pueden ver, son 7 especies de insectos y son 7 especies de aves. No las voy a nombrar ahorita cada una porque ya las vamos a ir viendo una por una sus generalidades. Entonces, ahorita vamos a comenzar con el grupo de los insectos. Bien. Como podemos ver acá en esta diapositiva, tenemos 2 especies focales. La primera es la cigarra gigante, que nosotros aquí en El Salvador le llamamos chicharra. No sé cómo le llaman allá en otros países, pero esta se encuentra principalmente extendida en el centro, noroeste y noreste de Argentina, así como en la mayoría del continente, y puede llegar hasta Venezuela y México. Perdón. También las chicharras son comúnmente consumidas por aves, incluidas lo que son las aves rapaces, así como papamoscas, picogruesos y otras aves insectívoras. Y algo muy interesante de las cigarras es que el canto de la cigarra gigante puede alcanzar hasta los 93 decibeles a una distancia de 50 centímetros. Y esto es generado a partir de un par de órganos en el abdomen llamados timbales. Además, su llamado se han comparado con diversas herramientas eléctricas como motores, correas de ventilador y hasta máquinas de vapor. Algo también interesante de esta especie es de que sus larvas pueden pasar años bajo la tierra
alimentándose de raíz de árboles. Y esta, pues, es un alimento muy importante para diferentes especies de aves como los que había mencionado ahí. Bien, la otra especie que podemos ver abajo es la denominada caballito del diablo. Esta es del orden Odonata. Se distribuye en Canadá, oeste de Estados Unidos y México, y comúnmente la podemos encontrar en las partes medias y nacimiento de ríos. Esta requiere también de vegetación abundante para la puesta y supervivencia de los huevos. Como podemos ver en la fotografía al lado derecho, el macho es azul brillante, pero la hembra también puede ser no solamente azul, sino que de otros colores hasta café. Algo también que quería mencionar es que muchas personas le llaman también a este grupo libélulas, pero en realidad el grupo de las libélulas es diferente. Y ahí pueden comparar en las fotografías, las libélulas ponen sus alas en disposición horizontal, además son un poco más robustas, la disposición de los ojos también es diferente, entre otras características. Pero estas, digamos, estos dos grupos eh, tienen mandíbulas bastante fuertes y pueden, bueno, son importantes para el control de mosquitos, incluso pueden depredar hasta peces pequeños y mariposas. Algunos expertos están convencidos de que las plagas de mosquitos que son transmisores de enfermedades como el dengue, el Zika y la chikungunya, perdón, sería más grave en muchos lugares sin la presencia de lo que son las libélulas y caballitos del diablo. Bien, aquí tenemos otras dos especies de insectos. Una es la mosca de sauce, la que nosotros vemos dibujada en el póster es en el estadio larvario, y esta es del género Nematus. El Nematus es un género de las avispas. Esta tiene una etapa de huevo, larva y crisálida, que es la pupa donde se desarrolla para salir el adulto. Y cada larva puede comer de 1 a 2 hojas de sauce en su corta vida. Algunos adultos pueden medir de 6 a 9 milímetros de largo. Y aquí pueden ver también la fotografía al lado derecho, cómo es cuando está en su estadio adulto. Luego abajo tenemos lo que es el escarabajo, el escarabajo carroñero de agua gigante. Este puede vivir tanto en la tierra como en agua. Se alimenta también de otros insectos y larvas más pequeñas. Necesita de agua dulce para poder reproducirse. Los adultos se dice que crean una burbuja de aire debajo de sus élitros, que son cubiertas de alas endurecidas, y pueden que estas las pueden usar mientras están bajo el agua. Y los espiráculos, que son aberturas traqueales, se conectan a esta burbuja de aire y de esa manera puede acceder al oxígeno. Estas son importantes también porque son controladores de la población de otros organismos acuáticos. Bien, acá podemos ver otras dos de las especies focales y una de ellas, la primera, es conocida como efímera. Es del orden Ephemeroptera. Las Sinímbula, que son del género de las efímeras de cabeza plana, prosperan en lagos productivos y poco profundos, con sedimentos blandos y ricos en materia orgánica. Este es bien interesante porque se dice que los nutrientes que necesitan en su corta vida son absorbidos en los 2 años que pasan bajo el agua. Y cuando emergen en grupos grandes, y esto es lo que da, digamos, mucho del alimento que muchas aves insectívoras consumen, entre ellas los colibríes. Por otro lado, tenemos también acá abajo lo que es la larva de la especie
Chironomus plumosus, que también es conocida como mosquito zumbador. Esta es una especie de mosquito que no pica y que se encuentra en zonas del hemisferio norte. Las larvas de esta especie desempeñan un papel muy importante en la red alimenticia acuática y los mosquitos adultos emergen rápidamente del agua al aire. Estos mosquitos se conocen comúnmente también como mosquitos ciegos porque tienen una apariencia de mosquito, pero no pica a los humanos. Como podemos ver en la fotografía, el macho adulto se distingue de la hembra por sus antenas emplumadas. Y ahí podemos ver en la fotografía cómo son las antenas que parecen dos plumas que tiene el frente. Se encuentran en arroyos rápidos, ríos profundos y lentos, zanjas, estanques, lagos ricos en materia orgánica y son un alimento para aves playeras migratorias durante su reproducción en el Ártico. Y bueno, esta es la otra especie que tenemos como especie focal, que es el saltamonte de patas rojas, del orden Orthoptera. Este es de los saltamontes más comunes en Norteamérica. Los miembros de los ortópteros, donde se encuentran los grillos y saltamontes, tienden a contener mayor cantidad de proteínas que otros insectos. Y su metamorfosis tiene 3 estadios. El estadio de huevo, ninfa y adulto, como podemos ver ahí en las fotografías. Las crías se parecen al adulto, solo que carecen de alas y son en proporciones mucho más pequeñas. Se dice que las ninfas son una fuente importante de alimento para las aves, especialmente los polluelos, y estas se pueden encontrar en pastos, prados, bordes de camino, tierras bajas y campos cultivados en tierras bajas y altas. Bien, este era nuestro última especie de insecto focal de la campaña del Día Mundial de Aves Migratorias y ahora vamos a pasar al segundo grupo, que es el grupo de las aves. Voy a comenzar con esta especie, que es la especie Chordeilis nacunda, es de la familia Caprimulgidae, ese grupo que nosotros conocemos como chotacabras, cucuyos, tapacaminos, así los conocemos acá en El Salvador. Y pues es nativo de América del Sur, es un ave migratoria austral neotropical y ustedes pueden ver acá en la distribución en la figura al lado derecho. Tiene mayor actividad durante el crepúsculo, como es para estas especies de la familia Caprimulgidae. Y como podemos ver, su distribución es desde Colombia a Venezuela, Trinidad y Tobago, las Guyanas, Perú, Brasil, Paraguay, hasta Argentina. Su dieta incluye efímeras, que son las que ya habíamos mencionado anteriormente, escarabajos, polillas, peces de agua también, y pues caza los insectos más que todo en el aire. Ahora tenemos nuestra otra especie focal, que es la Petrochelidon pirronota, la golondrina risquera. Es una golondrina que anida en colonias en gran parte de Norteamérica, una especie migratoria que vuela hacia el sur de Brasil hasta Argentina y Chile. También caza insectos en el aire. Se puede encontrar en tierras abiertas a semiabiertas, en granjas, acantilados, riberas y lagos. Aquí podemos ver a la par una especie similar, que es la golondrina pueblera, el Cape Swallow o Petrochelidon fulva. Podemos ver ahí la comparación porque estas se pueden confundir si coinciden en una región, ¿verdad? Entonces, si vemos en la fotografía de la golondrina risquera, tiene colores mucho más brillantes. La rabadilla es un poco más pálida que la especie de golondrina pueblera. En la frente podemos ver mucho más azul y la parte de la frente es bastante blanca y el cuello es de color café rojizo, diferente a la golondrina pueblera que está al lado derecho. Bien, veamos, la otra especie que tenemos es el tordo arrocero.
Dolichonyx oricivorus, que es de la familia Icteridae, la familia de los polceros, de las chiptotas. Es un ave migratoria de pastizal de Norteamérica. Ahí podemos ver la distribución en el mapa. Viaja hasta al sur de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. Es granívoro y durante la anidación puede consumir insectos que son el recurso preferido para poder alimentar a los pichones, entre ellos saltamontes, escarabajos y mariposas. Como su nombre lo indica, Oricivorus significa come arroz. Y nosotros podemos encontrar diferencias entre macho y hembra. Como podemos ver en fotografía, el macho es mucho más negro, con un parche entre la cabeza y el cuello color crema, y las partes blancas en la espalda, rabadilla y sí, un poco en las alas. Y la hembra es cafezosa con rayas y también partes negras en la zona superior. Luego tenemos una especie de pato, familia Anatidae, Aix sponsa, que es el llamado pato de Florida o pato de Carolina. Este se alimenta en aguas poco profundas y, como podemos ver en el mapa de distribución, migra desde Norteamérica hasta áreas costeras de humedales en México y también parte del Caribe. Macho y hembra son muy diferentes. El macho tiene un plumaje bastante colorido y llamativo. La hembra también tiene, a diferencia de este, unos colores un poco más pálidos. Y pues estos pueden llegar a consumir también coleópteros, escarabajos, dípteros, que es del grupo de las moscas y mosquitos, que son sus principales grupos de insectos consumidos durante el periodo de reproducción. Tenemos también una especie de colibrí, el Celaphorus platycercus, que es el zumbador o colibrí coliancho. Como podemos ver en la ilustración, se puede ver la cola un poco ancha, ¿verdad? Se reproduce en el oeste de Norteamérica y migra hacia el sur hasta México y parte de Centroamérica. Es nectarívoro, pero también caza insectos como una fuente de proteína, y macho y hembra son diferentes. A esta especie, como a otras de las especies insectívoras, los pesticidas y químicos y la limpieza interna, intensa de los jardines es lo que puede llegar a afectarles a los insectos que ellas consumen. Bien, dentro del grupo también tenemos una especie de playero, que es el Calidris pusila, el corralimo semipalmeado. Esta, que es de la familia Escolopácidae, podemos ver que los adultos tienen piernas oscuras y un pico corto, algo grueso, recto y oscuro. Se alimenta en aguas poco profundas de marismas en busca de insectos acuáticos, como son moscas y larvas. Como su nombre lo indica, pusila significa en latín pequeño. Y esta, como pueden ver también en la ilustración, en el mapa, migra desde Norteamérica hasta el Caribe, Centro y Suramérica. Se reproduce en la tundra ártica y podemos ver acá algunas especies similares, como lo es el Calidris mauri y el Calidris minutila. También no voy a profundizar mucho en esta porque nuestra invitada especial de ahora nos va a platicar un poco más, pero podemos ver ahí algunas de las diferencias del pico, también de los colores del plumaje, las patas, ¿verdad? Que cuando uno está en campo visualizándolas puede llegar a confundirse. Y luego tenemos una especie de ave rapaz de la familia Falconidae. Este es el Falco sparverium, el cernícalo americano, que es bastante común verlo en nuestra región centroamericana, y dado que es de distribución mundial, siendo el halcón más común y más pequeño en Norteamérica. Como podemos ver en el mapa, está ampliamente distribuido y se dice que los insectos constituyen el 82.33% de su dieta, especialmente en la época de reproducción o en lugares también de escala durante su migración.
Lastimosamente, la exposición química a campos agrícolas es lo que está afectando a esta especie, ¿verdad? Y como podemos ver acá, macho y hembra son diferentes. El macho es un poco más colorido y la hembra tiene colores un poco más tenues. Bien, esa era nuestra última especie de ave focal. Ahora vamos solamente a mencionar un poco en general las amenazas a los insectos y las aves. Como podemos ver en esa diapositiva, muchos de los factores que amenazan a los insectos, incluidos a los que eh, pues, que tenemos acá en esta diapositiva, es la pérdida del hábitat que proporciona la cobertura, ¿verdad? Y es uno de los impactos principales, junto con el uso de productos químicos en el hogar y en nuestros cultivos alimentarios. El cambio climático también es una amenaza grave a los insectos que no pueden sobrevivir a temperaturas extremas, incluso en aguas cálidas. Y pues las especies de aves terrestres que dependen de insectos durante al menos parte de su ciclo de vida se dice que han disminuido por estos diferentes factores, ¿verdad? Algunas de las acciones simples que nosotros podemos realizar en nuestra casa, en nuestra comunidad, para proteger los insectos y las aves son estas que podemos enumerar. Una de ellas es mantener jardines amigables para los insectos y las aves también. Apoyar lo que es la agricultura orgánica, donde no se dé un uso intensivo de pesticidas. Minimizar lo que es la destrucción del hábitat. Mantener las hojas, por eso es que ahí se dice rastrillas, es decir, crear un lugar donde se pueda mantener un espacio donde se desarrollen los insectos que son el alimento de las aves. Mantener también el agua limpia utilizando todos esos productos que son ecoamigables. Por ejemplo, algunos productos de limpieza pueden llegar a afectar a los insectos si estos llegan a contaminar el agua. Apoyar también iniciativas amigables con polinizadores, ¿verdad? Apoyar todas aquellas políticas ambientales, iniciativas que protegen tanto los insectos como sus hábitats. Compartir lo aprendido con amigos y familias. Todo esto que nosotros estamos haciendo durante estos entrenamientos, aprendiendo más sobre este tema, lo podemos compartir con otras personas y también apreciar los insectos por sus beneficios. Muchas personas tienen alguna miedo o alguna, digamos, ven al grupo de insectos no, que es no muy bien visto, ¿verdad? Entonces, al conocer un poco más de los beneficios que estos nos tienen, eso puede llegar a cambiar la perspectiva que tienen de este grupo de invertebrados. Toda esta información que se les ha proveído en esta presentación pueden encontrarlo en la plataforma Trello. Ahí está la información de cada una de las especies focales, así como otra información sobre cómo podemos hacer para poder proteger a estas especies. También hay recursos en línea disponibles en la página de Environment for the Americas. Y solo recordarles que la fecha de celebración siempre oficiales son el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre. Sin embargo, las celebraciones se pueden hacer en cualquier día del año cuando convenga mejor a ustedes, a su grupo, ¿verdad? Pues este es un programa educativo en donde podemos realizar divulgación de los temas de este y de años anteriores también para concientizar acerca de la importancia de la protección de las aves y sus hábitats. Pueden contactarnos, acá les dejo la información de los diferentes coordinadores, ¿verdad? Tenemos a Daisy DeBelle, que es de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. De América del Sur, a Miguel Mata, Caribe, Laura Bulan, en México, Daniela Sosa y mi persona para Centroamérica. Bueno, muchas gracias por su atención. Pueden escribir comentarios ahí en el chat, preguntar comentarios y preguntas.
Y en este momento, después de esta presentación, vamos a pasar con nuestra invitada especial del día de ahora, quien es Erika Reyes del Grupo Quetzalí desde Nicaragua. Ella nos va a hablar un poco más sobre una de las especies focales que acabamos de ver, que es Calidris pusila, y algunos de los esfuerzos que se están realizando en la región para esta especie. Voy a dejar de proyectar en este momento para dar espacio a Erika Reyes. Adelante, Erika. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Ok, y la presentación, sí se ve. Sí, se mira. Ok. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ahora me toca hablar un poco sobre la especie focal de Calidris pusila, eh, que también es llamado playero semipalmeado. Si pueden observar en la imagen, es una especie de ave playera pequeña de la familia Scolopácidae. Eh, el cuello, si lo pueden observar, es corto y la cabeza pequeña. Eh, en la temporada de reproducción pueden tener algunas manchas oxidadas, que quiere decir que tienen un color café en la espalda o tener un color un poco más gris, un poco marrón. El vientre es blanco, las patas son negras, en sus dedos tienen una pequeña membrana que les ayuda a poder estar en los planos lodosos y alimentarse y estar sin problemas de que se puedan hundir. El pico, si lo pueden observar, es corto, negro y desde la base del pico hasta la punta tiene una forma un poco redondeada, no es fino. En la temporada de reproducción tiende a poner esta especie de 3 a 4 huevos. Durante la migración pueden hacer escala de hasta 4.000 kilómetros sin descansar. Se alimentan de insectos, también crustáceos, gusanos. En la parte donde ellos anidan, como decía Leticia antes, se alimentan de la larva de la especie de un mosquito llamado Chironomus plumosus. Eh, También esta especie ha sufrido eh, pérdida de los individuos debido a diferentes factores. Y en la lista roja se encuentra amenazado. Y la población, como les decía, está declinando. El tamaño de esta especie es entre 13 a 15 centímetros. Bueno, los hábitos que ellos ocupan, como les decía, en la temporada de reproducción se da en la tundra ártica. Luego, ellos también ocupan los planos intermareales, humedales y algunos sistemas productivos como camaronera y salinera. Acá en Nicaragua hemos encontrado grandes bandadas de esta especie, grandes individuos de esta especie, principalmente en el delta del Estero Real. Y gracias a esta especie y a estudios que se han realizado, el delta del Estero Real es un sitio a nivel internacional para las aves playeras. Es un sitio importante para las aves playeras, ya que desde el 2012 con los conteos que se realizaron, se encontraron eh, el 1% de la población de esta especie. También lo hemos encontrado en algunos otros humedales como el guayabo y tisma, pero en menor cantidad, porque hemos observado que esta especie es más que todo se observa en zonas costeras. Bueno, sinceramente, las aves playeras es un grupo muy difícil de identificar. Si pueden observar ahí, tienen 6 especies de aves playeras. La que está en medio es el Calidris pusila.
Y podemos ver que también tiene parecido al Calidris minutila. Pero ¿cuál es la diferencia? Si pueden observar, el Calidris minutila es un poco más pequeño, las patas son amarillas, el pico es un poquito más largo y fino que el Calidris pusila. Entonces, eh, y, y vamos con el Calidris mauri, otra especie que tiende mucho a confundirse con el Calidris pusila, pero el Calidris mauri es un poquito más grande que el pusila. Su pico también es mucho más grande, y si ven, la base del pico del Calidris mauri es un poquito más gruesa, pero termina en el pico más fino. Sus patas también son negras y tiende a confundirse con el macho. El macho del mauri tiende a confundirse con el Calidris pusila. Otra especie que se puede confundir con, con el Calidris pusila es el Calidris alba. La diferencia con el Calidris alba es que el Calidris alba es más grande, es más blanco, eh, su pico igual es negro, pero es muy fácil de distinguir ya que su cuerpo es un poquito más rechoncho que el Calidris pusila. También podemos observar que puede confundirse con la especie de Calidris fusicoli, pero el Calidris fusicoli es mucho más grande que el pusila. Si se fijan en la imagen, en el pecho, es un poquito, tiene unas pequeñas manchas como tipo rayas, en cambio el Calidris pusila no la tiene. Y en la base del pico tiene un color anaranjado, en cambio el Calidris pusila no lo tiene. También esta especie de Calidris pusila tiende a confundirse un poco con los Calidris bairdi. El Calidris bairdi también es una especie más grande que el Calidris pusila. Eh, em, pero si pueden observar en la imagen, la ala de esta especie de Calidris bairdi sobresale a, a la cola. O sea, es más grande la ala que la cola. En cambio, el pusila no. Igual el pico es negro, pero si pueden observar es un poco más fino y un poquito más largo que el Calidris. Cuando se ven las grandes bandadas de las especies de Calidris, sí es un poquito complicado, pero ya cuando ellos se andan alimentando, pues al tener presente todas estas características, hace un poco más fácil la identificación. Ahora me gustaría que en el chat ustedes me pudieran decir cuál de las, si se fijan, hay flechitas en naranja y hay flechitas en morada. Entonces me gustaría que en el chat me pusieran cuál de los dos colores es el Calidris pusila. Si ustedes consideran que la flecha morada es el Calidris pusila, entonces me ponen en el chat el que tiene la flechita morada es Calidris pusila, y el que tiene la flechita naranja o amarilla es Calidris minutila o Calidris mauri, lo que ustedes logran identificar. Si ustedes ven en la imagen izquierda arriba, tenemos tanto Calidris mauri como Calidris pusila, y es difícil identificar cuando están los grandes grupos, las grandes concentraciones de las aves. Pero como le mencionaba, de acuerdo a las características que cada una tiene, eh, eh, tiende a que sea un poco más fácil la identificación. En la imagen de abajo pueden ver que es una Calidris minutila, les mencionaba antes, que esta especie es un poco más pequeña que el Calidris pusila y sus patas son amarillas, el pico es un poquito más largo y fino que el de Calidris pusila. Entonces, me gustaría ver los comentarios ahí en el chat. Existen muchas amenazas
que esta especie tiene, como es, como decía antes, los arrastres que se da por la lluvia. Sabemos que en el caso de Nicaragua hay se da mucho la agricultura, eh, se ponen químicos y cuando llueve se dan esos arrastres que llegan a parar a los ríos, a los lagos, al mar, y es una de las amenazas que tiene esta especie. También otra es el cambio climático. Cuando esta especie también viene migrando, se dan tormentas, se dan inundaciones, provocando que muchas aves playeras y muchas aves migratorias en general se puedan morir en el camino. También las alteraciones de los hábitats. Las aves son muy fieles a los sitios y al llegar a un hábitat donde está alterado, que ya no es el mismo, hay mucha contaminación, las aves ya no tienen ese sitio donde alimentarse, donde descansar. Por lo tanto, es así donde el Calidris pusila ha estado perdiendo la, la, la población de... eh, también otro es el uso de los recursos biológicos. En otros países se han dado cazas y captura de aves playeras para la alimentación, la pesca y la recolección de los recursos acuáticos. Entonces, en fin, estamos perdiendo esta especie que es muy importante y se han hecho estudios durante 22 años y se ha demostrado que el 30% de la población de esta especie se ha perdido. Actualmente la población es de 2.270.000 individuos. Bueno, en Nicaragua, como Quexalí, hemos venido haciendo muchos trabajos para la conservación de las aves playeras y en especial de Calidris pusila. Y vemos que se han venido haciendo censos tanto de proyectos de aves migratorias del Pacífico como censos centroamericanos de aves acuáticas. Y se han monitoreado, como les decía, muchos lugares, planos lodosos, camaroneras, salitrales, humedales, y hemos encontrado que en el lugar donde se ha visto la mayor cantidad de Calidris pusila ha sido en el delta del Estero Real, como les mencionaba antes, que gracias a los estudios que se han venido realizando, el delta del Estero Real se designó como un sitio importante para las aves playeras a nivel internacional, ya que se encontró el 1% de esta especie. Y les presento una gráfica de los años del 2012 hasta el 2024 y vemos que en el 2012 se contabilizó 7.000 individuos de esta especie. Fue así como se designó el delta del Estero Real para el sitio importante a nivel internacional. También con otros estudios como descanso sostenible, descanso amigable para las aves playeras, se han venido trabajando con las camaroneras, donde hemos llegado a solicitar y a pedir a las camaroneras que ciertos espacios que ellos tienen y que no los ocupan sean para la conservación de las aves playeras. Les hemos dado orientación de cómo pueden ser los muros, que sean muros amigables para las aves playeras, ya que en estudios anteriores que hemos realizado, hemos encontrado que las aves playeras cuando la marea sube, se, eh, no tienen ese espacio en el área natural y hemos encontrado que ocupan las camaroneras para descansar y para alimentarse en estanques recién cosechados. Y si no hay estanques recién cosechados, pues ocupan los muros para descansar. Entonces, hemos venido haciendo ese gran trabajo con las camaroneras, con las comunidades cercanas del delta del Estero Real para conservar las aves playeras y en especial el Calidris pusila.
Y esto también ha sido gracias a muchas organizaciones como Point Blue, Manomet, y también aquí hay un conjunto en Nicaragua que estamos unidos y son parte de esta conservación, como es Birding Nicaragua, PAU Nicaragua, que es el programa de aves urbanas, y así hemos em, aportado un poquito para la conservación del Calidris pusila y de las aves playeras. Eh, otra, Otro dato muy fundamental que han venido, otra organización, perdón, que han venido a la conservación del Calidris pusila ha sido Conectando Punto, que es el programa de conservación internacional de la Sociedad Audubon en Nueva Jersey. Ellos permiten en el monitoreo que ellos realizan, permiten conocer la tendencia poblacional a lo largo del tiempo y las condiciones físicas de la ave. Y uno de los componentes más importantes de esta iniciativa, que es Conectando los Puntos, es brindar oportunidades de la formación, de capacitaciones de los investigadores de otras partes del hemisferio que participan en las campañas de aniñamiento y que llegan de los trópicos. Nosotros como Quexalí hemos tenido esa oportunidad, mis compañeros, Yolegi Mejía, Salvadora Morales, han tenido esa oportunidad de viajar hasta Delaware, donde también es un sitio importante para esta especie, ya que se alimentan de los huevos del cangrejo de herradura y han tenido ese privilegio de poder marcar con banderita a la especie de Calidris pusila. El enfoque es más para esta especie, como les decía antes, para conocer la tendencia poblacional a lo largo del tiempo, especialmente de esta ave. Y bueno, finalizo con este video. No sé si, si podrán escuchar, me avisa si logran escuchar lo que dice el video. Y agradecemos también a Manomet por la oportunidad que nos ha dado y a Point Blue para poder realizar ciertos estudios aquí en el Delta del Estero Real. No sé si están escuchando. Hola Erika, voy a probar si lo puedo proyectar porque lo logré descargar. Ujú, ok. Solo que si me das espacio para presentar. Ok, ahorita. Momento, por favor. Conoce uno de los sitios de parada del playero semipalmeado y cómo nos conectamos varios socios desde Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, México y Estados Unidos para monitorear y proteger a las aves playeras a lo largo de su ciclo de vida. El playero semipalmeado es un ave migratoria que nos conecta. Es urgente que sus hábitats en América del Sur, Centro y en México sean protegidos. Bueno, este video se trataba de las experiencias que vivieron o que viven muchos de los investigadores en Delaware en el aniñamiento de la especie de Calidris pusila y también cuando se están alimentando de los huevos del cangrejo de herradura. Así que bueno, finalizo con esto. Si tienen alguna pregunta,
o algún comentario, estaré por acá. Agradezco a Environment por la oportunidad de darnos este espacio y poder presentar un poco de la información del Calidris Pusila y de lo que estamos haciendo como Quexalí, Nicaragua, acá. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Erika, por la presentación. Todo muy interesante, los esfuerzos que están ejecutando ustedes en Nicaragua, ¿verdad? En esa zona donde pues, han logrado registrar esta especie que, como vemos, ha ido disminuyendo su población y es una de las especies también focales para esfuerzos de conservación, por eso mismo, ¿verdad? Muy interesante también la comparación con las otras especies, puesto es muy importante tener una identificación, pues que sea lo más certero, ¿verdad? Porque de eso depende también los registros que ustedes pueden tener allí en el área y la región donde estas aves se encuentran. Yo tenía una consulta. ¿Ustedes han logrado ver aves anilladas en la zona, Erika? No sé si no logré escuchar esa parte, pero no sé si han logrado ver aves anilladas de Calidris pusila. Eh, mm, Fíjate que en el del Estero Real no. En una salinera sí. Lo que sí se han visto es de otra especie de aves playeras como los treros que tienen anillo, pero del Pusila no. Ok. Bien, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Por ahí hay algunas de los comentarios. Muchas felicidades. Excelente, excelente experiencia, muy buen trabajo. Muy buena presentación. Felicidades, Erika. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, nada más me queda agradecerles por participar de este webinar, agradecer a Erika Reyes y también al grupo de Quetzalí que nos han apoyado también en dar a conocer este importante esfuerzo con una de las especies focales que tenemos para este año en la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias 2024. Agradecemos a todos y los esperamos también para el próximo webinar, el webinar número 4, donde vamos a tener también la presentación por parte de Laura Babulan con respecto al artista de este año. Vamos a conocer un poco más. Así que muchísimas gracias y estén pendientes también de que vamos a compartir el enlace de esta presentación que quedó grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así como también el resto de las presentaciones que ya han sido ejecutadas en estas sesiones de jornada de entrenamiento. Así que muchísimas gracias.